la mesa. Empezando por mi derecha, José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, CDC Educación y Gestión, que acaba de tomar posesión el día 3 de septiembre de su cargo y que pues nos está acompañando, pero haré yo de portavoz de Escuelas Católicas en esta ocasión. A mi derecha, Francisco José Flores, vicepresidente de CECE. A mi izquierda, Jesús Puello, secretario general del sindicato FESIE. Y a su izquierda, Antonio Mate, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato USO. Tenemos que lamentar que no esté con nosotros la representante de UECOE y de CEDACES, las cooperativas de enseñanza, que se encontraba enferma ayer y nos ha llamado esta mañana para pedir disculpas, que no puede estar con nosotros, pero que por supuesto se adhiere a todo lo que aparece en esta nota de prensa. Asimismo, la Escola Cristiana de Cataluña y Serveis Educatius de Enseñanza de Cataluña plenamente se adhieren a la nota de prensa, pero declinan poder estar hoy aquí y ceden su voz en los que estamos aquí presentes, ¿no? Bien, comenzamos un nuevo curso escolar, 2012-2013, y con este motivo hemos querido hacer una declaración conjunta de las organizaciones representativas mayoritarias de cómo analizamos la situación de la enseñanza concertada, ¿no? Al inicio del curso 2012-2013. Consideramos que el momento es ciertamente crítico, es un momento de extrema dificultad para la enseñanza concertada en España, por los datos que vamos a dar a continuación. Hay que tener en cuenta que la enseñanza concertada actualmente escolariza más de 1,5 millones de alumnos en España, por lo tanto estamos hablando de un sector muy importante. 1/3 de los alumnos escolarizados en España están en enseñanza concertada, ¿no? Y nos hemos unido todas las organizaciones mayoritarias, en primer lugar, para decir claramente que la enseñanza concertada está sufriendo los mismos, si no mayores, recortes que la enseñanza pública. Se habla permanentemente de los recortes, de los reajustes que se están realizando en la enseñanza pública y en otros servicios públicos. La enseñanza concertada está sufriendo análogos recortes desde el año 2010 y especialmente en este año 2012, con 2 reales decretos de extrema gravedad: el Real Decreto 12-2012 del mes de abril y el Real Decreto 20-2012 de este mes de julio. Estos recortes, estos reajustes en la financiación de la enseñanza concertada, unida a los retrasos en los pagos por parte de las administraciones educativas, unida al descenso en las condiciones socioeconómicas y laborales de los trabajadores, al incremento de la jornada laboral, etcétera, están creando una situación de enorme incertidumbre y de extrema gravedad en la enseñanza concertada. Enseñanza concertada que en modo alguno es beneficiaria de los recortes que se hayan podido aplicar en la enseñanza pública. Por otro lado, la enseñanza concertada está sufriendo estos recortes sin que haya habido ninguna negociación, ningún diálogo con los responsables del Ministerio de Educación o de otros ministerios de ámbito estatal. Por lo tanto, nos hemos encontrado con los recortes, con las reducciones de financiación en el Boletín Oficial del Estado. No se ha reunido la mesa sectorial de la enseñanza concertada desde hace más de 1 año y por lo tanto no hemos podido negociar, dialogar, participar en las distintas medidas de ajuste que se han ido tomando, ¿no? Asimismo, por parte de los responsables del Ministerio, no se han tenido en cuenta las características de la enseñanza concertada. Una enseñanza concertada que precisamente es una enseñanza de naturaleza privada, aunque en régimen de concierto, y por lo tanto sus trabajadores no son funcionarios. Se rigen por un convenio colectivo, por el Estatuto de los Trabajadores, y muchas de estas medidas han obviado
la negociación colectiva, no han tenido en cuenta en absoluto los acuerdos, las tablas salariales, el régimen laboral que tienen estos profesionales, estos trabajadores de la enseñanza concertada, poniendo en una situación muy comprometida laboralmente tanto a los trabajadores como a los titulares de los centros. Por hacer un catálogo somero rápido de los recortes, podemos hablar en primer lugar de la repercusión que está teniendo el aumento del 20% de la capacidad de las aulas. En muchas comunidades autónomas se está aplicando directamente para eliminar aulas concertadas. Se nos había dicho en un principio que únicamente serviría para no incrementar unidades, para no incrementar el gasto. En cambio, se está aplicando en este inicio de curso para suprimir por agrupamiento unidades concertadas en varias comunidades autónomas. Por otro lado, los centros han tenido que hacer un esfuerzo en inversiones, en mobiliario, en reajustes de las instalaciones para permitir tener más alumnos en clase. Por otro lado, se reduce el pago de las sustituciones con efectos del mes de abril y se obliga a los centros a extinguir los contratos de interinidad en los meses de julio y agosto, sin tener en cuenta que la normativa laboral general no permite esta extinción de contrato. Por lo tanto, se genera una fricción entre un Real Decreto Ley que establece un recorte en la financiación de las sustituciones y la normativa laboral general reguladora de este tipo de contratos. Se aumenta la jornada lectiva del profesorado, principalmente educación primaria, sin tener en cuenta todos los acuerdos suscritos con las comunidades autónomas. En algunas de ellas se hablaba de 24 o 23 horas. Esto ha supuesto la reducción de jornadas del profesorado y en otros casos incluso la pérdida de puestos de trabajo. Se ha reducido el salario de los profesores desde el año 2010 hasta el 2012. Se puede decir que la pérdida del poder adquisitivo de los profesores en pago delegado es de un 20%, sumando los recortes del 2010, del 2011, del 2012, la repercusión de la subida del IRPF y de otras subidas, por ejemplo la del IVA de este mes de septiembre. Asimismo, estas rebajas de los salarios se están haciendo con efectos retroactivos, sin tener en cuenta las tablas salariales firmadas por las organizaciones patronales y sindicales. Se están reduciendo los gastos de funcionamiento, tanto en el año 2011 como en el año 2012, lo que está provocando que si sumamos el diferencial del incremento del IPC con el incremento de la partida de otros gastos desde el año 1993 hasta el presente 2012, la pérdida de capacidad adquisitiva de los centros concertados es aproximadamente del 30%. Y esto teniendo en cuenta que el módulo de conciertos sufraga únicamente entre un 50 y un 70% el coste real de impartición de las enseñanzas. Es decir, en lugar de recuperar terreno en los últimos 3 años, hemos generado un déficit adicional del 30% con respecto a 1993. Varias comunidades autónomas, se podría destacar pues, Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, llevan varios meses de retraso en el abono de la partida de gastos de funcionamiento, de otros gastos. Con esta partida se abonan los salarios del personal no docente, además de los gastos de funcionamiento, suministros, mantenimiento, reparaciones, compra de material, etc. Los centros están adelantando estas cantidades. Por supuesto, ningún personal se ha quedado sin cobrar la nómina, pero a costa del esfuerzo de las entidades titulares en un momento en el que las entidades bancarias han cortado el grifo de los créditos, de las líneas de créditos. Por lo tanto, muchos colegios ahora mismo están en una situación crítica de posiblemente tener que retrasar todos los pagos de suministros si no se abonan todas las cantidades pendientes. Por otro lado, se están reduciendo, lo cual también pone en riesgo la calidad de la enseñanza concertada,
Se están reduciendo las unidades de apoyo, de compensatoria, de atención a alumnos de minorías étnicas, alumnos incluso de educación especial. Ayer mismo nos llegaba un centro de Castilla-La Mancha con una reducción de 25.000 euros, un centro de educación especial de Talavera de la Reina, en gastos de personal complementario para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. En algunas comunidades autónomas se ha reducido prácticamente el 90% de las aulas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales y aulas de refuerzo. Por otro lado, se está reduciendo la financiación de los orientadores. Concretamente en la Comunidad de Madrid se han suprimido los orientadores en las unidades de bachillerato concertado, con efectos de este inicio de curso. Se han reducido, si no eliminado, todas las ayudas para el comedor escolar, que algunos centros concertados venían percibiendo, ayudas para libros de texto que podían percibir las familias y en otras comunidades autónomas los centros, y en conjunto todo tipo de ayudas económicas que hasta ahora los alumnos de la enseñanza concertada venían recibiendo se han restringido o se han reducido prácticamente en la totalidad. Por lo tanto, consideramos que este inicio de curso es un inicio de curso muy difícil, muy complicado, principalmente en la cuestión económica, pero no solo en la cuestión económica, también un poco en el ánimo de todos los profesionales que trabajan en los centros concertados, porque por un lado están sufriendo, igual que los profesionales de la enseñanza pública, los recortes, y socialmente parece que la enseñanza concertada está saliendo de alguna manera privilegiada o beneficiada en todas estas medidas, ¿no? Por otro lado, no comprendemos la actitud de la administración en cuanto a cerrar líneas de diálogo y actuar por la política de hechos consumados a través de la publicación en las disposiciones oficiales de todos los recortes que he venido indicando, ¿no? Por lo tanto, solicitamos de manera urgente la convocatoria de la mesa sectorial de la enseñanza concertada y la apertura de una línea de diálogo con todas las organizaciones que aquí estamos presentes, con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, para analizar la reversión de estos ajustes, la temporalidad de estas medidas y cómo poco a poco se puede ir restableciendo la situación anterior. No sabemos, no se indican en las disposiciones cuánto tiempo van a durar estos recortes, estas medidas. A diferencia, por ejemplo, de la supresión de la paga extra de Navidad de los profesores de la enseñanza pública, que en principio está vinculada a este año 2012, en cambio la reducción del salario en términos análogos de la enseñanza concertada no se indica en absoluto cuánto durará, y muy posiblemente a finales de este mes que se apruebe el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2013, nos tememos que los módulos rebajados de conciertos en el mes de julio se consolidarán el año próximo, y eso si no se producen nuevas rebajas, ¿no? Por lo tanto, consideramos que el Ministerio tiene que convocar esta mesa y tiene que dar explicaciones de cómo se puede recuperar, restituir todos estos recursos económicos. Sabemos que todo no depende efectivamente de los recursos económicos, como ha comentado algún responsable del Ministerio, pero también entendemos que no se puede aplicar unas medidas tan drásticas de esta manera, sin un diálogo, sin una mínima negociación, porque algunas de estas cuestiones posiblemente se podrían haber articulado en otros conceptos o con otra temporalidad. Por último, recordar que la enseñanza concertada en nuestro país cumple un mandato constitucional, garantiza la libertad de enseñanza a las familias, a los padres, y que supone un ahorro para el Estado superior a los 4.000 millones de euros al año, según nuestros cálculos, por el diferencial, la diferencia entre lo que cuesta una unidad, un aula de la enseñanza pública y un aula de la enseñanza concertada. Si desaparece la enseñanza concertada, si se tienen que cerrar centros de enseñanza concertada,
al final la factura de educación que tendrían que abonar las administraciones educativas sería muchísimo mayor. Ya digo, ciframos en unos 4.000 millones lo que se ahorra el Estado en su conjunto con la enseñanza concertada, obteniendo unos rendimientos de calidad que demanda la sociedad. Sí que queremos también resaltar que nuestros centros no tienen problema de alumnado, tienen problema de falta de demanda, sino de falta de recursos para atender a esa demanda. No me quiero extender más, porque también tenéis a vuestra disposición todos los datos escritos, y ahora abriríamos una ronda de preguntas. Levantáis la mano, indicáis a quién queréis hacer la pregunta y yo os voy dando paso. Buenos días. No sé quién tendría que responder a la pregunta, pero en cualquier caso quería saber si han notado alguna variación en cuanto a matriculaciones en este curso. Es decir, no sé si por la crisis hay alumnado de la concertada que estuviera pasando a la pública. En segundo lugar, si hay conocimiento de que algún centro concertado no haya podido abrir por estas dificultades económicas en este curso, o incluso que no se descarte que pudiera tener que cerrar a mitad de curso. Bien. Francisco. Sí, perdón. Lo que es los micros, gracias. Por parte de los centros concertados no hemos observado con carácter general, lógicamente puede haber algún centro que es así, que sea en todo caso un dato muy individual, que haya habido un descenso del número de matrículas. Al contrario, tal como ha expuesto Luis, lo que nosotros notamos es un incremento de la demanda. Lo que sí que es cierto, que en función de lo que ha dicho, el tema de recortes, de comedor y de otro tipo de servicios, sí se nota un descenso en inscripciones a determinados servicios, no esenciales desde el punto de vista educativo, pero que sí que tienen que ver con situaciones de las familias indudablemente con dificultades. Un descenso en algunos casos de servicios de usuarios de comedor, servicios de transporte escolar, actividades extraescolares, campamentos diversos, etc. Entonces, todo lo que está alrededor de lo que es el proyecto educativo de los centros, que forma parte de él, no tiene que ver directamente con la impartición de docencia, sí se está notando un descenso, pero no en las matrículas. En cuanto a lo que comentaba sobre posibilidad de cierres, sí que se está, no sé si llegará a una posibilidad de cierre, pero sí a un grado de dificultades en el que puede haber algún centro que nos llegamos a una situación de concurso de acreedores, pero pudiera darse el caso de que si se prolonga de una forma indefinida la situación actual de no abono de los gastos de funcionamiento ordinarios, ni se paga a proveedores, ni se paga a personal no docente, luego lógicamente se está poniendo en cuestión la propia supervivencia del centro, por mucho que los titulares estén haciendo esfuerzos y lo están haciendo para hacerse cargo de estas cuantías. ¿Puede darse el caso, por tanto, de algún tipo de concurso de acreedores? Sí. ¿Significaría cerrar el centro? Pues entendemos evidentemente que no, porque si algo caracteriza a la enseñanza, a nuestros centros y a lo largo de la historia, es dar clase a los alumnos, que son los que prevalece su derecho por parte incluso de los centros, en las dificultades, en las situaciones más difíciles. Incluso si hubiera que dar clase en un momento dado de forma gratuita, pues voy a poner el ejemplo, los que a lo largo de la historia están, ¿qué se está haciendo? Bueno, tendremos que hacer, pero vamos a poner en cuestión el derecho de los alumnos y de las familias. Pero sí otra serie de cuestiones que están en existe la percepción, José, no soy del diario ABC, no sé quién me puede contestar, pero le hago la pregunta. Existe ya la sensación de que la enseñanza concertada es una enseñanza que se aprovecha del Estado. Esta parece una percepción general, es decir, que tiene subvenciones del Estado y que además potencia una determinada
línea educativa que no está de acuerdo con la mayoría. ¿Creen ustedes que esa percepción se puede cambiar? ¿Creen que hace falta hacer algo para que sea de otra manera, si es que piensan que es así? Bueno, lo que indudablemente que pueda existir esa percepción, lo que sí nosotros tenemos claro es que hay determinadas ideologías o determinadas líneas políticas que les puede interesar transmitir ese mensaje, como el que se está transmitiendo en estos momentos de que los recortes que se están dando en educación incluso llegan a beneficiar a la enseñanza concertada. Luego nosotros discrepamos con este tipo de planteamientos. La enseñanza concertada, afortunadamente, tiene su marco en ni más ni menos que en la Constitución española. Es decir, nosotros lo que somos es un sector que está amparado en la libertad de enseñanza que consagra nuestra Constitución española, donde hay una libertad de elección por parte de los padres para elegir en el tramo de las enseñanzas obligatorias aquel tipo de educación que consideren más adecuado para los hijos, y la obligatoriedad por parte de la administración pública, del Estado y de las administraciones públicas autonómicas, de sufragar a coste real la gratuidad de esas enseñanzas para los padres que hayan elegido este tipo de centros. Luego, evidentemente nosotros esa percepción no solo no la compartimos, sino que nos atenemos a lo que estrictamente dice la Constitución sobre la libertad de enseñanza, y que obviamente en las organizaciones que hoy estamos aquí sentadas defendemos a capa y espada. Sí, perdón, igual sí añadir un dato más, sin nada de lo que ha dicho Jesús, pero refiriendo a su pregunta, ¿qué se puede hacer al respecto? Pues miren, nosotros lo que estamos haciendo hoy aquí, lo decimos, y que pueden hacer también ustedes, que es dar los datos. ¿Y cuáles son los datos reales? Uno, que tenemos la demanda muy alta por parte de las familias porque se hacen las cosas bien. Segundo, que el coste ahorramos mucho en eficacia y en eficiencia a la administración pública, sea nacional o sea autonómica. Estamos hablando, ha comentado Luis, nuestros datos todavía superarían, pero en torno a 5.000 millones de euros de gasto corriente anual para hacerlo. Si la administración pública, con el coste que supone de gasto corriente y lo que le supone las aulas de gasto público, tuviera que cubrir los alumnos que se está haciendo, de los que se está hace cargo la enseñanza concertada, eso sería mucho más caro. Con lo cual, ¿cómo podemos cambiar ese dato? Pues en vez de utilizar quizá una ideología política, simplemente explicar los datos reales y que la sociedad conozca qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. ¿Cuánto le deben exactamente las comunidades autónomas en la partida de gastos de funcionamiento y si han hecho una cuantificación económica general de a cuánto ascienden las pérdidas? Un sumatorio, digamos, no tenemos, ¿no? Sí que te puedo dar algunos datos de algunas comunidades autónomas, pero vamos, ya digo, no está las cifras. Pero por ejemplo, en la Comunidad Valenciana no se abonan los otros gastos desde el mes de abril de este año 2012, ¿no? Por ejemplo, en Islas Baleares no se abona la seguridad social de los religiosos, no se ha pagado el año 2011 ni nada de lo que llevamos del 2012. Las sustituciones en Baleares se deben todo el 2010, 2011 y 2012. En gastos de funcionamiento en Islas Baleares se deben 3 meses. En Castilla-La Mancha, la seguridad social de los religiosos no se abona desde el mes de mayo. Las sustituciones se deben a los centros todo el curso 2011-2012. No se han abonado tampoco ningún importe de gratuidad de libros de texto, que lo han tenido que abonar los centros del curso pasado, el 11-12. Se ha suspendido el abono de la paga de antigüedad, que venía reflejada en el convenio colectivo, sin fecha. En Andalucía se acaba de pagar esta semana los otros gastos del periodo abril-junio, y por lo tanto se debe desde junio a agosto y lo que llevamos de septiembre, ¿no? Y en otras comunidades autónomas los retrasos son de 2 o 3 meses. Entonces no te puedo dar una cifra total, ¿no?, del importe, pero vamos, sí que se ha generalizado, digamos, una situación de retrasos que van de 3 a 6 meses en el abono de los otros gastos,
y incluso de 1 año o de 2 años en el abono de las sustituciones del profesorado, de la seguridad social de los religiosos y de otros conceptos como becas de libros, orientación, etcétera, etcétera. Lo que sí que es curioso es que todos los responsables políticos que en materia de educación nos reconocen, indistintamente del color o del partido al que pertenezcan, nos reconocen que los fondos públicos asignados a la enseñanza concertada son absolutamente deficitarios. Deficitarios para los salarios de los profesionales y deficitarios para los gastos de funcionamiento de los centros. Pero ninguno pone solución. Ninguno pone solución. Tanto es así que hace aproximadamente año y pico, 2 años, constituimos por fin, en el ámbito del Ministerio de Educación y del marco de la Conferencia Sectorial de Comunidades Autónomas, una comisión para analizar con todos los responsables políticos cuál es el coste real del puesto escolar en la enseñanza concertada. Esos trabajos no se han terminado, pero sí le hemos pedido a este Ministerio que retome aquellas reuniones que ya se tuvo y que algo se había avanzado para finalizar ese estudio y que definitivamente se pueda saber en este país cuál es el coste real de un puesto escolar, con todos los gastos que ello conlleva, tanto de salarios de profesionales, docentes y no docentes, como de los gastos que tienen los centros, y que se nos asignen los fondos públicos en igualdad de condiciones que se puede hacer con la enseñanza pública. Por eso, ante la percepción esa de que podemos ser privilegiados y demás, está absolutamente fuera de lugar. Sí, hola, soy Patricia Pereira de Televisión Española. Al hilo del tema de las cuantías, no sé si tampoco no sé si sabrán exactamente qué porcentaje o qué cantidad están dejando de percibir los profesores de los centros concertados a finales de año en cuanto al salario. Yo tengo aquí un apunte que podría ser 330 euros menos hasta final de año, pero querría que me lo confirmaran este dato. Muchas gracias. Bueno, el panorama de los recortes que están afectando al personal docente del sector de la enseñanza concertada es un variopinto porque depende de las decisiones que toman las administraciones educativas en cada comunidad autónoma. Por tanto, nos podemos encontrar desde situaciones que van desde descuentos del 4,5 hasta el 7%, que aproximadamente es lo que podría corresponder al descuento de la paga extra de los funcionarios. Básicamente, nuestra queja entendemos que va porque en un país civilizado y en un país moderno, cualquier tipo de contrato que se haga en una legislación laboral normal y civilizada es sagrado y no se puede en ningún caso romper con carácter retroactivo. El gobierno hace trampa, los trabajadores hacen su trabajo por unas cantidades y a continuación, a mitad del partido, se cambian las reglas, se cambia el contrato y se incumple. A esto se llama hacer trampa. Nosotros exigimos que en un país civilizado, en un país donde se supone que hay un Estado de Derecho, los contratos, y no olvidemos que los conciertos educativos son contratos, sean sagrados y se cumplan por las dos partes. Los trabajadores hacen nuestro trabajo, que se nos pague el salario convenido y que no se nos diga cada mes o cada 3 meses o no se sabe cuándo cuál es finalmente el salario y la retribución que nos corresponde. Yo sí quisiera decir, al hilo de lo que ha dicho Antonio, y antes lo ha expresado también Luis, sí que queremos dejar constancia y que se entienda y que se pueda conocer por parte de la sociedad que las medidas que ha adoptado este gobierno en el Real Decreto 20-2012 de cara al profesorado de la enseñanza concertada son mucho más perjudiciales que las que va a aplicar a sus funcionarios. Es decir, la suspensión de la paga extraordinaria de Navidad tiene un carácter absolutamente excepcional en la norma, tiene un mecanismo de recuperación y encima no afecta a las cotizaciones a la seguridad social de los funcionarios. En nuestro caso se nos aplica un recorte salarial de igual e incluso mayores medidas, consolidado en el presupuesto general del 2012, que si no se cambian se nos va a volver a aplicar este recorte en el año 2013, no tenemos mecanismo de recuperación, luego son cantidades que estaríamos perdiendo y además nos afectan a las cotizaciones a la seguridad social, con lo cual todas aquellas personas que en los próximos meses y años vayan a acceder, por ejemplo, a la jubilación, su pensión van a notar una minoración sustancial que les va a perjudicar en el resto de su vida, ya no activa, pero en la pensión de jubilación. Son unas diferencias muy importantes con lo que se ha establecido para los funcionarios y no entendemos por qué. Llevamos 25 años luchando por la equiparación con los funcionarios, un derecho que se nos reconoce en la Ley Orgánica de Educación desde el año 85, y
sin embargo nos hemos encontrado que la primera vez que las administraciones nos tratan en igualdad de condiciones que los funcionarios es para aplicarnos no solo en igualdad de condiciones estos recortes, sino de una manera mucho más perjudicial que a los funcionarios. En ese sentido, evidentemente, nosotros, ambas organizaciones sindicales, hemos manifestado nuestro rechazo más contundente a este tipo de política y esperamos y confiamos en que el Partido Popular sepa reconducir esta situación. ¿Alguna pregunta más? ¿Se plantean los sindicatos una huelga? No, en estos momentos no estamos planteándonos una huelga. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en los presupuestos generales del 2013, que se ha anunciado por parte del Gobierno que se va a presentar el borrador el viernes 28 en el Consejo de Ministros. Decía yo antes que esperamos y confiamos que el Partido Popular reconduzca la situación y tiene la oportunidad de hacerlo. Y evidentemente lo que sí que tenemos claro es que si va a seguir esta situación algún tipo de acción haremos. Lo que no hemos considerado todavía es qué tipo de acciones son las que vamos a desarrollar, ¿no? Va a depender un poco de cómo se vea ahora si el Partido Popular nos hace caso a lo que le estamos pidiendo o mantiene la misma posición o incluso nos perjudica más en los presupuestos del 2013, que también es una posibilidad. Para la Unión Sindical Obrera todas las posibilidades están abiertas en este momento. Creo que lo que la nota de prensa y lo que la voluntad de la organización es manifiesta es la voluntad de diálogo, de iniciar porque todavía es imposible esa interlocución con la administración y con las administraciones, pero a partir de la respuesta que podamos obtener de las administraciones iremos valorando de forma conjunta las medidas que entendamos más oportunas para defender nuestros intereses. No sé si puedo, una cosa que no he entendido, no sé si me pueden aclarar, lo que ha dicho de la seguridad social de los religiosos, ¿eso qué quiere decir? ¿Que solo a los religiosos es a los que no se les paga la seguridad social o cómo es eso? Bueno, esa es una cuestión que afecta exclusivamente a los religiosos. Los religiosos que prestan servicios en los centros reciben una cantidad de la administración para que la entidad titular, que es la congregación religiosa, ingrese el RETA. No están en el régimen general de seguridad social, sino en el régimen de trabajadores autónomos, para ingresar esas cotizaciones en la seguridad social. Entonces, no lo hace la administración directamente, como en el caso de los contratados, del personal laico contratado, sino que esa cantidad se entrega a la entidad titular, a la congregación, para que la congregación lo ingrese. Y se están produciendo retrasos porque la administración no paga esas cuantías a la entidad titular del colegio, ¿no? Entonces la entidad titular lo tiene que ir adelantando de su bolsillo hasta que finalmente pues, la administración decida pagar. Pero un profesor que dé clase en ese colegio que no sea religioso, ese sí está... ese está cotizado. O sea, el problema es cuando sea un religioso. Exactamente, sí. Sí, es un caso particular que afecta pues, a los religiosos que están prestando servicios, que están dando clase en los centros. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias por vuestra presencia y asistencia y bueno, seguiremos en contacto. Gracias.